poco de silencio, que vamos a empezar. Muchas gracias a todos por venir, en nombre de Ediciones Esparta y en el de Reconquista, que es la asociación que tiene este local y que nos permite celebrar este acto. En primer lugar, agradecer a Reconquista el habernos permitido celebrar aquí el acto de la presentación de este libro, agradeceros a vosotros el venir aquí y también agradecer a los intervinientes el haberse prestado a participar en este acto. Luego, Cristóbal, el autor de este libro, este es un libro peculiar porque el autor no asiste. No asiste porque reside fuera de España y entonces él nos encomienda a nosotros hablar en su nombre, lo cual es difícil. Él lo que me ha pedido que os diga es que él no es un profesional de la historia, lo cual cuando leáis el libro veréis que aunque no sea un profesional da lecciones a muchos profesionales de la historia, sino que él es un falangista que está intentando y colaborando por rescatar nuestra propia memoria histórica. Y luego pues os voy a presentar brevemente a los oradores. Salvador Ceprián es camarada y amigo, ha sido dirigente de varias organizaciones falangistas y ha escrito un libro magnífico que se llama Proceso José Antonio. José Luis Jerez es, como ya se ha quedado dicho, es el historiador de la Falange, ya lo dijo Salva y ya se ha quedado con el título oficial. Es una persona a la que yo odio, porque consigue que al leer sus libros me dé cuenta de la cantidad de lagunas que tengo sobre temas de la Falange cuando siempre me he creído un listillo y que lo sabe casi todo. Y él consigue que al leerlo descubra cosas de las que no tenía ni idea. Y es una auténtica enciclopedia sobre la historia de la Falange y el nacionalsindicalismo. Y gracias a él y a los libros que escribe, vamos a poder decir los falangistas que tenemos la historia que nos merecemos contada por nosotros mismos. Y en último lugar, Martín Sáenz Dinestrillas, que además de camarada y falangista y que también ha sido dirigente en alguna organización falangista, a mí es quizá el caso más difícil porque Martín está implicado en las páginas de este libro. Uno de los protagonistas de este libro es su padre y supongo que para él este acto tiene un cierto sabor agridulce al recordarle hechos desagradables en su vida personal. Yo quisiera que en buena medida este libro sirva de homenaje a la figura de su padre y de todos los falangistas que murieron por Dios y por España. Pues nada más, muchas gracias y paso la palabra a Salvador Ceprián. Hola, buenas tardes. En primer lugar, un pequeño capítulo de agradecimientos. En primer lugar, a todos vosotros por asistir una tarde de viernes como la de hoy a un local que no está muy céntrico y que demuestra pues, el interés que hay acerca de la obra de Cristóbal sobre la historia de los países de la Falange. Y en segundo lugar, al propio autor. En primer lugar, por ser amigo y camarada y confiar en mí la presentación, no solamente de este volumen, sino del que hizo hace exactamente 4 años o 5, no recuerdo bien, que fue de cada 4 cayeron 3. La labor de Cristóbal, que desgraciadamente hoy no nos puede asistir, es muy importante porque, como bien ha dicho anteriormente Enrique, es ingeniero, no se trata de un historiador y, sin embargo, su actuación a la hora de investigar sobre la historia de la Falange y en especial sobre la historia de los caídos le hace ser un auténtico experto. En este sentido, debo decir que las técnicas que aplica son completamente historiográficas, de analizar las fuentes, de ir a todos los documentos que pueden existir, a pesar de la gran dificultad que tiene porque su actividad profesional y su situación no le permite poder acceder como un historiador normal de carrera. En segundo lugar, hay que decir que el rigor de la obra hace que sea una obra imprescindible, y esto lo digo aquí delante de José Luis Jerez, que es el historiador de la Falange y que él dará buena cuenta de ello, porque creo que es de los libros más estudiados y más trabajados que hay de la Falange y de los que faltaban por terminar de desarrollar, para tener una historia completa de lo que es la Falange. Como bien he dicho, el primer libro fue el de Cada 4 cayeron 3, que es la obra que intenta recoger el martirologio de la Falange desde el momento de la fundación hasta el 18 de julio de 1936, el momento en que se inicia la Guerra Civil. En este segundo, que es Malditos entre olvidados, intenta recoger aquí los caídos de la Falange desde el momento en que finaliza la Guerra Civil, si bien hay una pequeña excepción con uno de los que aparecen recogidos dentro del libro, hasta nuestros días. Pero la labor historiográfica de Cristóbal no acaba aquí, él sigue trabajando, sigue investigando,
Actualmente tiene una cronología histórica de la Falange, que la tiene todavía en barbecho, tiene muchas hojas, tiene mucho texto, lo que pasa es que tiene que seguir mandando, y no sé, sabemos, a lo mejor dentro de 3 o 4 años, pues a lo mejor Enrique se anima a publicar este libro. De cada 4 cayeron 3, recordad un poco aquella obra, en realidad fue pues, un acto de memoria histórica en el que se intentaba reivindicar pues, aquella historia de la Falange, acabar con aquella leyenda sobre los pistoleros de la Falange y demostrar que la Falange únicamente aplicó la violencia en aquellos momentos, eso casi lo determinaba su propia doctrina, es decir, cuando había una ofensa contra la unidad de España o contra la justicia, y no ese falso mito de sus auténticos criminales. Y aquí lo que poníamos era al revés, es decir, la gran cantidad de falangistas que cayeron, que eran 105, en esos poco más de 3 años de historia de la Falange hasta el momento que se produce la Defensa Nacional. Aquello fue un acto de revisión histórica, pero también un acto de memoria histórica. Este acto de memoria histórica no cree que se termine en este libro, sino que continúe para hacer justicia a todos ellos. Y le daba lugar al propio Cristóbal a hacer este segundo libro. Este segundo libro, que es el que vamos a presentar hoy aquí, que es el de Malditos entre olvidados, lo que intenta es reivindicar la memoria de todos aquellos falangistas que han muerto después de la Guerra Civil hasta nuestros días. Y en este sentido hay que intentar hacer una reivindicación de lo que ha sido el olvido de todos estos camaradas, que han sido olvidados no solamente por la historiografía, sino incluso por nosotros mismos. En este sentido, aquí se intenta hacer un memorial de todas estas víctimas y lo que se intenta es hacer un acto de justicia respecto a ellos. Analizar cuáles han sido los orígenes de su persecución y su fallecimiento. En unos casos han sido grupos y bandas armados, en otros casos han sido grupos pseudo-revolucionarios que han intentado establecer algún tipo de revuelta más que de revolución en España, y también en algunos casos, como no decirlo, por el propio poder político constituido. Por lo que se refiere a este caso, hay que luchar con un elemento muy importante que es el de la mentira oficial, en el cual se ha abandonado o se ha marginado a todas estas personas. Es decir, hoy en día cuando se habla de víctimas, son otros los que son las víctimas, pero siempre se olvidan a los falangistas. Entonces, en este análisis, lo que intenta hacer Cristóbal es, a través de 7 capítulos, bien estructurados y desarrollados, analizar cada uno de estos falangistas que él ha llegado a conseguir encontrar. Cree que todavía le pueden quedar algunos, él va a seguir luchando por intentar conseguir sacar a la luz a aquellos que todavía puedan quedar, pero que vienen establecidos en diferentes grupos. Un primer capítulo al que desarrolla es el de los caídos por las políticas de Estado. El segundo capítulo sería el que hace referencia a la ocupación británica del Peñón de Gibraltar, que también ha provocado caídas falangistas. En tercer lugar, a la guerrilla comunista, establecida sobre todo en lo que fue el maquis, aunque también hubo pues, algunos grupos anarquistas que intervinieron en esa época. El cuarto de los capítulos sería el que hace referencia a la guerra de Marruecos, y más que a la guerra de Marruecos, a la guerra de Ifni, y aquí tenemos dentro de las personas que está ahí pues a Nico Roa, que es un experto en el tema del Sáhara y que tiene un libro. Es más, en estas aulas hace unos años presentó una conferencia sobre él y esperemos que también algún día lo publique, porque es una parte de la historia que está también olvidada. El quinto de los capítulos sería el que hace referencia a la transición democrática, al proceso que se va desde el periodo del franquismo al actual sistema democrático parlamentario, en el que hay víctimas y hay víctimas falangistas y muy reconocidas. Y junto a estos habría un subcapítulo, pero claro, este subcapítulo es mucho más grande, que desgraciadamente es el de las víctimas del terrorismo ETA. Y finalmente, aquí he querido hacer también, Cristóbal, una pequeña referencia a aquellas personas que no han sido caídos, pero que sí han dado su vida por la Falange, y son un grupo de falangistas que murieron como consecuencia de cumplir con su servicio. Haciendo una pequeña análisis de cada uno de estos grupos, en primer lugar aparece el grupo que hemos dicho anteriormente, los que han sido caídos como consecuencia de las políticas de Estado. Aquí, aunque parezca que no, durante el franquismo hubo un grupo de falangistas que por unas causas y otras fueron víctimas, y fueron víctimas auténticas de la historia y de la historia falangista. Unos fueron muchas veces pues, por enfrentamientos dentro de diferentes familias que formaban parte del movimiento, otros fueron por situaciones de presión por parte de las potencias extranjeras en aquel momento en el que estaba en vilo la guerra civil y determinaban hacer determinado tipo de decisiones al gobierno imperante en aquel momento, y otros, en algunos casos, como consecuencia pues, de la conflictividad social que se podía producir. Dentro de estas víctimas tenemos, en primer lugar, a Juan Bautista Pérez de Cabo, en segundo, a Juan José Domínguez, y en tercer lugar tenemos a Marciano Pedro Durruti. Estos son quizá 3 de los más conocidos,
pero vienen hasta 7 personas que fueron asesinadas durante este periodo, que podríamos decir que es, cogiendo a Marciano Pedro Durruti, que se produce en plena guerra civil, hasta más o menos el final de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al segundo de los capítulos, que es el que hace referencia a la ocupación británica del Peñón de Gibraltar, también ha provocado víctimas falangistas. En este sentido, yo creo que aquí tenemos que hacer justicia, porque al final Gibraltar, que es una auténtica ofensa pues, para el orgullo nacional, ha dado pues, a 2 camaradas como auténticos mártires de lo que es la causa nacional y de la causa falangista, en una cosa tan olvidada como es el Peñón de Gibraltar. En este sentido, hay un olvido no solamente de las autoridades, porque casi se ha hecho referencia a ellos, sino también de los historiadores. Es decir, el Peñón de Gibraltar está ahí, no pasa nada y no se dice absolutamente nada. Lo único por los conflictos que tenemos fronterizos o por temas de narcotráfico, pero se olvida. Pero sin embargo, ha habido gente que ha seguido reivindicando y por esa reivindicación de los Peñones de Gibraltar dieron su vida. En estos casos pues tenemos a José Martín Muñoz y a Luis López Cordón Cuenca. El tercero de los capítulos es el que hace referencia a lo que fue la guerra contra el maquis, que surgió pues, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en el que todavía había grupos comunistas financiados desde el Partido Comunista de España en el exterior para abrir de lo que era el Estado Nacional en contra del régimen. Bien, con una guerrilla urbana, que fueron los primeros tiempos en los que se creó, si bien fue un auténtico fracaso, porque no tiene ningún tipo de respuesta a nivel social por parte del pueblo español, y una vez ya marginado de los núcleos urbanos, se situó en los núcleos rurales, donde era mucho más difícil la comunicación, la defensa y la protección de los ciudadanos. En este sentido, quienes eran el auténtico objetivo de estos maquis eran siempre, casi todos, miembros de la Falange, miembros del movimiento nacional. Sobre todo en muchos de estos casos eran alcaldes de pueblos pequeños, de pequeñas pedanías, que estaban casi en situaciones de indefensión y donde eran auténticamente ejecutados por estos asesinos. En relación con estos caídos, pues podemos destacar aquí en primer lugar los famosos caídos del suceso de Cuatro Caminos, que está aquí cerca, que eran Martín Mora Fernández y David Lara Martínez, también los 2 caídos famosos de los sucesos del barrio de Vallecas, que fueron Joaquín Estevez y Hipólito Moreno, y finalmente uno de estas pequeñas autoridades locales que fueron objeto también de asesinato por parte de estas bandas de maquis, tenemos a Juan Manuel Piñol Ballester, que fueron en Barcelona. Por lo que se refiere al cuarto de los capítulos, que es el que hace referencia a la guerra del Ifni, también hubo camaradas falangistas que dieron su vida por España. En este caso, hemos de decir que aquí fue en el proceso que se produjo de descolonización de Marruecos y el conflicto que generó después en relación con Ifni. Aquí fue una lucha que se produjo en relación con Marruecos y también con el Frente Polisario, donde fueron varios los falangistas que cayeron, y entre ellos podemos destacar a 2 de ellos, Antonio Sánchez y José Luis Gasterrana Larreta. El quinto de los capítulos es el que haría referencia a la llamada pacífica transición política española, en la que siempre se olvida lo que son las víctimas del terrorismo en todas partes, tanto sea de la ETA como del Grapo y como de otros grupos de extrema izquierda que asolaron durante esos años a España. Especial atención, efectivamente, hay que hacerla a ETA, pero la hace Cristóbal en un capítulo aparte. De lo que es propiamente la propia transición política, tenemos aquí 2 casos muy importantes dentro de las filas de Falange. Uno, la propia Falange de las Cons, que fue Ramiro Figueroa, que era un jefe local y que además era un representante sindical de la Falange, que fue asesinado por un compañero de trabajo comunista que ayudó en un principio, y en segundo lugar pues a uno de los que fue uno de los máximos dirigentes políticos nacionales de la transición, que fue Juan Ignacio González. Dentro de este otro subcapítulo, que es al que hemos hecho referencia anteriormente, que es el capítulo 6, que es el objeto de los caídos por parte del terrorismo de ETA, aquí tenemos que destacar 2 cuestiones muy importantes. Aquí a la hora de hablar de víctimas fuera de lo que es el personal militar y de las Fuerzas Armadas, cuando se habla de políticos siempre se hace referencia a los dirigentes y a los representantes políticos de los partidos supuestamente democráticos, del Partido Popular, del Partido Socialista, pero siempre se olvida que hubo falangistas desde el primer momento que empezaron a matar guardias civiles, militares y policías armados, había falangistas entre ellos. Y eso se ha querido marginar siempre pues, diciendo que eran chivatos, que algo habían hecho para ser objeto de víctima por parte de ETA. Es decir, aquí la reivindicación que hay que hacerla es en un doble sentido. En una,
¿Por qué murieron? Por un lado como falangistas, pero también murieron como españoles en Vascongadas, porque ellos defendían la españolidad de las provincias vascas. Aquí hemos de hacer referencia igualmente a una política de medios que ha ocultado siempre a estos falangistas, siempre se quiere hacer crear con ciudadanos anónimos, pues para evitar esa victimización de lo que era el grupo terrorista ETA y crear una especie de conflicto entre lo que es el pueblo vasco supuestamente y el Estado español, que ha ido ganando cada vez más activos, y eso lo vemos desgraciadamente en la política aquella de la que habló Arzayus, de que unos mueven los árboles y otros los bajan las nueces. En este sentido, desgraciadamente, esa política hoy en España está vigente. Pero eso no nos va a permitir no reivindicar los nombres de aquellos falangistas que fueron objeto de atentado por parte de ETA. Entre ellos, pues podemos destacar a uno de los que era miembro de las fuerzas de seguridad, que era Luis Carlos Albo, a un miembro que fue de los grupos falangistas entonces, que era Alfredo Aristondo, y finalmente, dentro de las Fuerzas Armadas, y aquí tenemos a su hijo, que es Martín, al comandante Ricardo Sáenz Estella, que igualmente fue una de las víctimas de ETA. Finalmente, Cristóbal hace un último capítulo en el que quiere hacer referencia, aunque no son caídos, pero sí son personas que dieron su vida pues, por la falange, a un grupo de falangistas, porque por diferentes circunstancias, los miembros de las juventudes en su momento de la OGE, que fallecieron. Especial referencia él hace en su dedicación al libro, y nosotros, porque en aquellas épocas de los primeros años de la transición en los 80, pues conocimos a ellas que eran a Marisa Correa de la Peña y a Carmina Ruano Maldonado. Finalmente, comentar que el libro, creo que es un libro que es perfecto, en el sentido de que ha analizado perfectamente todos estos caídos de la falange en este periodo, ha sacado lo que ha podido de la historia de cada uno de ellos, cuáles fueron las circunstancias de sus atentados, de cómo murieron, de cómo dieron ejemplo por España y por la falange, y quizá únicamente cerrar pues, con las palabras que inicialmente iban a haber sido el título del libro, pero quizá las cuestiones comerciales se cambiaron. En un principio Cristóbal quería poner por título al libro Dulce et decorum es pro patria mori, es decir, dulce es la muerte y el decoro por aquellos que dan la muerte por la patria. Muchas gracias, Alba. Tiene la palabra José Luis Jerez. Bueno, yo, si me permitís, voy a leer mi cortísima intervención por respeto al auditorio, porque tengo el síndrome del profesor. Y claro, si cojo la palabra, ya no la suelto. Por lo siguiente, por respeto a vosotros, vais a permitir que mi breve aportación a la presentación del libro de Cristóbal Córdoba pues sea leída en este caso. Camaradas y amigos, el libro que hoy vamos a presentar del insigne autor y buen amigo Cristóbal Córdoba, Malditos entre los olvidados, lleva por un subtítulo pero que muy clarificador: Historia de los falangistas muertos durante y después del franquismo. Que nadie piense, cuando lea el título y el subtítulo del libro, que es un texto recopilatorio de un obituario al uso. Que nadie piense eso. Es decir, voy a deciros lo que vais a comprar, porque antes decía Salvador que era un libro imprescindible, no, es un libro obligatorio. O sea, es un libro que no puede haber un falangista que no, vamos, que se exima de leerlo. Es obligatorio porque en él, y lo voy a decir después, encontramos un poco esa fuerza, vamos a encontrar esa fuerza, esa energía, esa potencia que nos va a animar a seguir adelante. Es por el contrario, el texto que hoy presentamos, un arduo y laborioso trabajo de investigación, realizado con paciencia monacal, durante años y años de dedicación y entrega de su autor, orientado a exhumar la memoria y el recuerdo de grandes vidas falangistas truncadas por la incomprensión, en unos casos, y por la hazaña contumaz y persistente en la mayoría de los hallazgos que ha averiguado Cristóbal Córdoba. Falange Española tenía pendiente una deuda de honor, una laguna imperdonable en su historiografía, un hueco insondable que viene a llenar precisamente este libro, gracias a la búsqueda infatigable de datos y circunstancias sobre camaradas que fueron eliminados
de forma inmisericordia y que alcanzaron con su martirio y su sacrificio el lugar que tenían asignado en la constelación de los luceros, sitial reservado a los mejores, a los caídos por la causa, a los mártires del ideal, aunque hasta el momento estaban en general postergados en el ostracismo más absoluto de los olvidados, carencia imperdonable entre las filas de los que nos sentimos sus camaradas y herederos directos y legítimos. Es imperdonable que hasta la publicación de este libro los camaradas que han sido víctimas, caídos por la causa, por el ideal y por España y por Dios, hayan sido absolutamente, no digo ya olvidados, sino postergados, proscritos. Eso, vamos, tenemos que entonar el mea culpa, no el te deum, sino el mea culpa. Con este libro se ha paliado en parte el baldón del anonimato que les cubría hasta ahora y se abren con sus revelaciones el acicate y el estímulo de su ejemplo, del ejemplo que nos dieron los camaradas que figuran en el libro que hoy comentamos. Es por tanto un libro de honra al dolor y al sacrificio, al tributo de sangre ofrendado a la fidelidad de aquellos falangistas que inmolaron sus vidas con la dignidad y el orgullo de su militancia y su compromiso con Dios, España y la falange, por este orden correlativo de valores supremos. El día 1 de abril de 1939, con un escueto parte de guerra suscrito en Burgos por el generalísimo Franco, se ponía término a la cruzada de liberación nacional, y ese mismo día, con la victoria, estallaba la paz. Y digo, estallaba la paz, y a la prueba me remito con la lectura de este libro. A pesar de la nueva era que se abría en el horizonte, tras el silencio de las armas en los campos de batalla, encontramos falangistas asesinados, víctimas de la derecha más rancia y podrida del nuevo régimen, entre los que se destacan, entre otros, como ha resaltado muy bien quien me ha precedido en el uso de la palabra, Salvador, entre los que se destacan, entre otros, dos auténticos luceros del alba. Y le llamo luceros del alba por el fortísimo brillo que desprenden su vida y su muerte, como son Juan Bautista Pérez de Cabo y Juan José Domínguez Muñoz. Todos sabéis, me imagino, que Juan Bautista Pérez de Cabo fue el único falangista que escribió un libro que se llamaba Arriba España, sobre la falange, que lleva el prólogo de José Antonio Primo de Rivera, siendo estudiante de Derecho en época de José Antonio. Es decir, es el único libro que editó el falange. Falange editó periódicos, semanarios, periódicos no semanarios, editó otro tipo de publicaciones, tablillas, carteles, tal. Pero libros, solamente hubo un libro editado, como digo, refrendado y con el aval y con el marchamo de José Antonio Primo de Rivera. Pues ese libro fue precisamente El Arriba España de Juan Bautista Pérez de Cabo, que os encontraréis entre los que fueron víctimas de esa derecha recalcitrante que ha gobernado en España durante muchísimo tiempo y que sigue gobernando. No faltaron caídos por la utopía falangista de la recuperación del Peñón irredento de Gibraltar. Fueron numerosos también los falangistas, lo vais a leer, asesinados por el maquis, aquellas partidas de terroristas desalmados y asesinos facinerosos. En este apartado me gustaría resaltar el apartado de los asesinados por el maquis, la muerte en Madrid de Martín Mora y David Lara, abatidos por los comunistas en el Popular, a quienes en el 25 aniversario de su asesinato me cupo el honor de mandar la centuria del distrito que les rindió honores ante la lápida que recordaba el lugar del execrable crimen. Que, por cierto, cuando la paleta del odio derribó la placa con sus nombres, recogí una por uno los añicos recomponiendo el puzzle que guardo como testimonio de respeto y lealtad, y la guardo como una reliquia. Yo sí que respeto a mis caídos. Y cuando he visto que la paleta del odio ha destrozado la placa puesta en la fachada del lugar donde hallaron su muerte, pues tuve la paciencia de recoger esas piedras, y como si fuera un mosaico romano, la he recompuesto y la guardo, como digo, como una auténtica reliquia. Y la venero. Tampoco faltaron a la cita con la muerte valerosos falangistas caídos
en la silenciada guerra de Ifni. Muchos han sido los falangistas asesinados también por la banda terrorista ETA. Y aquí quiero hacer un paréntesis y un emocionado recuerdo al comandante Ricardo Sáez de Inestrillas, camarada entregado, idealista y ejemplar, cuyo hijo Martín hoy nos acompaña, a quien conocí y admiré por su hombría de bien y su valor acreditado desde que me fue presentado el comandante Ricardo Sáez de Inestrillas, por nuestro común amigo Mariano Sánchez Covisa, y a quien, como elegía su muerte, lo confieso aquí públicamente, tras el atentado, lloré y recé desde lo más profundo de mi sentimiento y de mi alma. Tampoco faltan en el libro los nombres y los apuntes biográficos de quienes murieron en acto de servicio. Que, por cierto, aquí has mencionado también a Juan Ignacio. Yo os voy a dar una primicia, por la molestia que habéis tenido de venir a escuchar la presentación de este libro y haceros con él todo aquello que podáis, porque es un libro, como digo, de obligada lectura. Sobre Juan Ignacio González, cuya muerte ha quedado, bueno, la muerte ha quedado un poco como símbolo, y todavía se conmemora la Noche de las Antorchas y las misas y los funerales, y hay una asociación in memoria de Juan Ignacio, y yo le conocí bien, era compañero, camarada y amigo mío, y estuve con él 4 o 5 días antes de su muerte en Valencia. Estuvimos desayunando juntos, no llegaba una semana antes de que le acribillaran a balazos. He dedicado una parte importante de mi vida a intentar descubrir quién fue o fueron los asesinos, el asesino o asesinos. Ese ha sido uno de los secretos más impenetrables que ha guardado la democracia. Bueno, ya hoy os puedo adelantar que el asesino principal en la muerte de Juan Ignacio, y lo digo por primera vez, lleva las letras en su nombre y apellido de F.F. F.F. F nombre, F el apellido. Para Falange, que desde sus inicios conmemoraba ya, desde 1934, la fecha y efemérides de su fundación, es decir, Falange hizo del 29 de octubre, que fue la fecha de la fundación del movimiento en 1923, ese día tan importante, ese día fundacional, ese día germinal, ese día digamos, cuando brotó a España en el Teatro de la Comedia la Falange. Pues bien, ese día quizá el más importante en la inauguración, ese día, como digo, que es el alfa del movimiento falangista, se dedicó a los caídos y a los muertos de la Falange. ¿Qué hizo la Falange ya en 1934, es decir, un año después de la fundación en el Teatro de la Comedia? Pues mandó oficiar un solemne funeral en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, a la que asistió el jefe nacional, y por supuesto asistió a completo, en compacta comunión, la hermandad de hombres residentes de la capital, y siempre se consideró en Falange, lo digo como, digamos, como idea básica, idea clave, idea fundamental, siempre se consideró la muerte como un acto de servicio. Siempre. O sea, para los falangistas, la muerte es ese tránsito que se hace a paso, generalmente a paso marcial, con la frente levantada y como acto de servicio. La Falange siempre se congregó en torno a la legión de héroes y mártires que salieron de sus filas en todo momento y en todo lugar, y que han formado un compacto martirologio de aquellos camaradas que renunciaron a la vida cómoda, muelle y sin sentido para emprender la vía dolorosa al servicio de las grandes empresas. Porque cuando se muere por las grandes empresas, que, como decía José Antonio, la vida no vale la pena vivirlo, sino es hacerla, el servicio a las grandes empresas. Pues el servicio supremo, el servicio sublime, el servicio máximo que se puede ofrendar al ideal y a las grandes empresas es estar dispuesto a dar la vida por esa gran empresa por la cual se lucha y se muere. Rafael Sánchez Mazas, con palabras inspiradas y exactas, redactó una de las más bellas oraciones que se han escrito jamás como ofrenda a los muertos de la Falange, y que aún cuando todavía se lee o se escucha nos estremece en lo más íntimo de nuestro ser.
Cuando se invoca el nombre de cualquiera de nuestros caídos, la respuesta surge pronta con un sonoro presente, del ritual, palabra que actualiza y revive para la eternidad el ejemplo de quienes nos esperan, para saludarnos brazo en alto, en el más allá, como decía Luis Santamarina cuando consagró el lema de sus escuadras de acción con el lapidario Mortui moriturus esperan, los muertos esperan a los que van a morir, como llamada de arrebato, atención y ofrenda a los héroes del martirio, reivindicando así la gloria de los muertos. Los caídos son la diestra de Dios, los primeros y los mejores. Fueron los defensores de la fe, con puntos intercalados o sin ellos. A nuestros caídos ha quedado reservada, por su testimonio de sangre derramada, la corona de laurel y las simbólicas y sangrientas 5 rosas de color rojo vivo, como las flechas que son saetas que apuntan hacia los cielos, para que la tierra que cubre sus cuerpos les sea leve, como decían los romanos en épocas imperiales, sit tibi terra levis. Para la falange, los caídos por Dios y por España ocupan el lugar de honor en el escalafón de méritos. Son el fuego sagrado de nuestro ideal, que revitaliza y anima de forma perenne nuestra recta conducta y nuestros desfallecimientos. Ellos cayeron para que España se mantuviese en pie. Contribuyeron así con su vida corta a hacer duradera y larga la vida de los pueblos heroicos con afán de integridad, cohesión y permanencia. La muerte, pues, no es el final, sino el ocaso que sirve de preludio al nuevo amanecer. En la canción de la falange se insiste y se hace hincapié: si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. El libro que hoy se presenta reclama un espacio para los muertos de la falange como potencias sacrales y un sitio para la memoria como motivo que debemos recuperar, porque para la falange no están muertos los que yacen eternamente. Genera una actitud de compromiso y sacrificio para estar a la altura de quienes estuvieron dispuestos a dejarse la vida por una España mejor. Frente a la victoria de la muerte, que puede morir en el olvido, o sea, la victoria de la muerte puede morir en el olvido. Termino invocando las palabras de José Antonio cuando decía que los caídos de la falange nos daban la lección magnífica de su silencio. Silencio funeral que siempre será más elocuente que mis palabras. ¡Arriba España! ¡Arriba! Ahora tiene la palabra Martín Sáenz de Estrellas. Buenas tardes. Perdonaréis que de vez en cuando me quite y me ponga las gafas, pero todavía no he descubierto la cosa del progresivo y si leo abajo no veo la cara y viceversa, así que de alguna vez me veréis que lo mismo estoy mirando y no os veo bien. El día en que conmemoramos el aniversario del asesinato de Matías Montero, en el 2011, tuve la fortuna de participar junto a Salvador activamente en la presentación de otro libro, el precursor de este, y del mismo autor, el que lleva por título De cada 4 cayeron 3, de la editorial de la Roja. Andaba yo entonces comprometido con un proyecto al que dediqué cientos de horas, hoy hemos hablado un poco de él, y que no fue otro que la realización semanal de un programa de radio y televisión por internet que llevó el título de La Gran Esperanza, La Voz de la Falange, rememorando también un libro de nuestro camarada, también fallecido, Rafael García Serrano. Había caído en desgracia por las mismas cosas de siempre, desde la antigua Radio Inter, donde nació, a la triple W de la Internet, por la incomodidad que causábamos a los medios de derechas, recién llegados al grupo de la mano de la Gaceta, por la triste apatía que caracteriza a los que frecuentemente agrupamos bajo el adjetivo camaradas, en sentido amplio, por la falta de medios para sostener horarios y frecuencias más decentes y, desde luego, por el cansancio de los mismos hombros soportando esfuerzos permanentes, premiados con el silencio general de aquellos a quienes iba dirigido. Pero aún nos quedaron ganas para levantar otras 70 ediciones más de aquel proyecto que se convirtió durante unos años en una realidad semanal que, pese al razonable éxito de audiencia, para lo que estamos acostumbrados y para nuestras magnitudes, y sobre todo de invitados, de entrevistas, de autores y debates, terminó también por sucumbir por las mismas causas que la primera vez en la radio.
Fue al amparo de aquel proyecto que empecé a entender la trascendencia de nuestra labor, pequeña y semiahogada en la difusión de ideas, en la recuperación de la verdadera memoria histórica, en la extracción del olvido de tantos y tantos camaradas que de diversas formas se dejan hasta el último aliento al servicio de una causa común, con tintes muy azules. Y así, tomé un contacto más directo con nuestros habituales editores, a los que nunca podremos agradecer suficientemente su labor permanente y discreta, con nuestros autores que existen bajo esa losa de silencios oficiales y con el esfuerzo de muchos por no dejar de lado abandono el esfuerzo puto de tanta gente. Andaba yo entonces también empeñado en un ciclo de conferencias que llevó por título La transición de plomo y que me tuvo rodando por algunas ciudades españolas y que con la misma idea primigenia solo tenía una misión: tratar de recuperar para la memoria colectiva la suerte de los nuestros y de nuestras acciones y devolvernos la dignidad arrebatada, el reconocimiento a lo realizado, el ejemplo a seguir para futuras generaciones que de otro modo se perderán para siempre. Si entonces yo centraba mis esfuerzos en una corta memoria de los costes humanos de la transición, mi propia memoria de combatiente urbano político de la época, aparecía a llenar un hueco sonoramente vacío aquel primer estudio de Córdoba, que rescataba íntegramente en azul buena parte de la sangre derramada y desconocida en la que bebían nuestros ideales antes de nuestra cruzada. Aquel libro cuya misión me resultaba imprescindible miraba, sin embargo, en la misma dirección que solemos mirar demasiadas veces los falangistas, hacia atrás. Y si bien es cierto que es sobre la sangre de aquellos sobre los que hirvió no pocas veces la nuestra, no es menos cierto que ya hemos derramado sangre nueva tantas veces, en todas las épocas y con todos los enemigos posibles, como para registrar un nuevo martirologio que nos devuelva la mirada hacia adelante, hacia lo contemporáneo, y que nos haga entender que aquello por lo que se moría entonces es también aquello por lo que se muere hoy. Pero que permanece. Pero que permanece las más de las veces todavía más enterrado que entonces en el olvido, incluso en nuestro propio olvido. Cristóbal tomó el compromiso entonces de seguir hacia adelante y le honra una afirmación propia a la que tendremos que acostumbrarnos tristemente. Este nuevo libro, hoy de Ediciones Esparta, no está terminado, no puede estar. Ha sido tanto la vergüenza con la que a veces manifestamos nuestras propias convicciones cotidianas, nuestra verdadera naturaleza, nuestra ideología, que resulta difícil creer que vayamos a ser más locuaces, más estrictos, más beligerantes con aquellos que se dejaron la vida en nombre de esas mismas convicciones. Y así se esfuman entre los dedos, en el silencio, en el abandono histórico y en la renuncia de la defensa de lo nuestro, los ríos de sangre, de acción y de pensamiento que las diversas falanges se han dejado en la tierra a lo largo de su existencia y hasta nuestros días. Córdoba afirma con verdadera pena la losa que ha tenido que levantar cada vez contra el silencio, contra la falta de información, contra la falta de fuentes. Ha recurrido, curiosamente, a las afirmaciones de nuestros enemigos en Internet, aquellos que por mor de la memoria histérica han ofrecido a veces datos que han permitido seguir la pista de los nuestros hasta construir una biografía verosímil. Pero no está terminado. Él lo sabe y se compromete a seguir trabajando en ello porque aún falta mucho por hacer. Lo primero, romper con los complejos y las viejas clasificaciones. Entender que no es liberal el que milita en el Partido Liberal, sino el que tiene convicciones liberales. No es comunista el que milita en el Partido Comunista, sino el que sigue postulados marxistas, leninistas y está convencido de su fe. Que no es socialista o socialdemócrata o democristiano el que milita en uno u otro partido concreto, sino el que respira por los poros la ideología que les ampara. Y que, por supuesto, no es falangista el que milita en una u otra organización que contemple en su interior las siglas fundacionales, aunque como los peronistas y montoneros esto muchas veces no signifique gran cosa, sino el que bebe en las fuentes del nacionalsindicalismo como doctrina política, como estilo de vida, como principio de acción, el que cada día se define como tal y actúa en consecuencia, el que es capaz de entregarse una y otra vez, sin grandes reflexiones, a la acción pronta, una y otra vez, con grandes reflexiones,
a la construcción lenta y eficaz de la nueva España de hoy. Que es falangista quien se declara, vive y piensa en falangista, milite o no en una organización de las que acumulan las siglas, y que como tal merecen el recuerdo, el respeto y el reconocimiento de todos nosotros. Esos complejos a los que me refiero han hecho caducar en la misma línea de salida trabajos anteriores o contemporáneos a los de Córdoba. Víctimas del silencio o acoso de ETA a la Falange, este librito que tengo aquí, es un buen ejemplo de ello. Seguro que bien intencionado, quizá por falta de método o de rigor científico, quizá por desconocimiento. Un trabajo que estaba llamado a restaurar nuestra memoria no pasó de un pequeño resumen. Pero me inclino a pensar que fue más por esos complejos a los que me refiero, de un lado, la aplicación del falangistómetro, que también manejamos continuamente. Esas separaciones entre los camisas viejas y los camisas nuevas, entre los del régimen y los auténticos, entre los edillistas y los de Sigfredo, los raimundistas y los decenas de feis, feas, fas, MFS, fejons, jons, etc., que han hecho que nos pasemos media vida acreditando nuestra propia condición de falangista y dejando caer en el olvido a quienes como tales sembraron de dolor nuestras filas con sus ausencias hasta que nos olvidamos incapaces de reconocerlos. Pero aún hoy hay un complejo mayor y más peligroso aún, el de la patente de corso. Ser falangista implica, por lo visto, ser puro, inquebrantable y casi etéreo. Si no eres así, no eres falangista. Y si incuestionablemente eres falangista, entonces las versiones que han puesto en duda tu halo de virtudes son necesariamente falsas. Añagazas del enemigo para tu descrédito y de la falange. ¿Cuánto daño hacen esos complejos dando patente de corsos a alguno que quizá nunca debieron estar en nuestras filas y restando memoria, recuerdo y condición a quienes, siendo falangistas hasta el tuétano desde la cuna, pasan desapercibidos para evitar el contagio? Por eso el trabajo de Córdoba viene a rellenar muchos huecos y por eso está inconcluso. Con cierto rigor ha presentado los casos más sonoros de caídos durante el régimen que desarticuló la falange primigenia, convirtiéndolo en otra cosa. Pero con ese mismo razonable rigor ha recuperado para ese martirologio, fuera de complejos, a quienes en otras obras habían sido sonoramente expulsados, quizá sin querer, o quizá porque no convenía preñar de espadones el halo purísimo de la falange acomplejada. Fue una de esas expulsiones sonoras la que seguramente me ha traído hasta aquí, pues de una modestísima forma colaboro en este libro recuperando a un falangista íntegro, hijo de jonsista primigenio, combatiente en 1000 frentes. Adepto al régimen anterior, sí, militante falangista desde la más tierna infancia y caído asesinado en acto de servicio, sin renunciar jamás a sus convicciones, y más que probablemente, precisamente por ello, a manos de ETA. Mi padre. Fue con esa terrible ausencia del trabajo de Iván García Vázquez que antes he mencionado que tomé definitiva conciencia de que no solo es histórico, bueno y recomendable, sino que es imprescindible el trabajo de recopilación y homenaje, de enseñanza y reconocimiento de todos aquellos que, movidos por un ideal y dispuestos siempre a entregarse en cuerpo y alma a la causa, regaron nuestras almas con su sangre. Y por eso es un trabajo inconcluso y permanente, porque estoy convencido que semilla tan fértil como la de las 5 rosas ha tenido sin duda que dejar más siembra, aún desconocida, no recuperada, y en palabras del prologuista Salvador Cebrián, doblemente víctimas, no ya de sus asesinos, sino de la sociedad y de la historia. Hoy tenemos la suerte, porque no faltarán opiniones que cuestionen el falangismo de alguno de ellos, de volver a recuperar para nuestra verdadera memoria algunos de esos olvidados. Muchos, sin duda, no cayeron por ser falangistas, pero seguro que todos cayeron como falangistas. Y es que la condición de falangista es o debe ser inherente a la conducta diaria. Y si uno es falangista, es que ha asumido compromisos consigo mismo, con la sociedad y con la patria, que le impiden vivir de otro modo, que le impiden morir de otro modo. Así, para los que muchas veces nos jugamos el tipo en la trinchera urbana, me agrada recuperar para la memoria a los caídos de la transición que tanto hemos reivindicado. Para los que alguna vez formamos parte de un comando que arrió la bandera inglesa del Castillo del Moro, que hizo la española, siquiera durante unos minutos antes de caer presos o ser expulsados del Peñón, nos agrada recuperar a nuestros héroes anteriores, que más allá de la prisión, dejaron la vida en una puerca soga inglesa. Para los que hemos tenido la triste ocasión de sufrir el zarpazo del terrorismo en carne propia,
nos agrada ver cómo el autor recupera la condición de falangistas de nuestros camaradas caídos a manos de ETA, si no por, sí como falangistas. Para los que a la condición de falangistas de nuestros deudos tenemos que añadir la tan frecuentemente condición de africanistas de muchos de ellos, por su condición militar y su pasado de servicio en los protectorados, nos agrada recuperar de un plumazo dos cosas a la vez: las milicias universitarias, plagadas de caídos falangistas y en defensa de la patria, y la guerra de INI, que al parecer nunca existió. Maldita sociedad y maldita historia criminal. Y para todos, falangistas y no falangistas, este libro propone además dos bloqueos a favor de la verdadera memoria y desarma una de las posiciones más fuertes del actual adversario. Por un lado, la verdadera heroicidad de los nuestros frente al maquis y la verdadera estulticia y criminalidad de aquellas bandas, partidas de criminales, que diezmaban nuestras filas en tiempos de paz. De otro lado, un pilar no menos importante, al que probablemente debe el subtítulo de este libro: Historia de los falangistas muertos, en vez de asesinados. Sí, muertos, porque junto a los ejecutados y asesinados aparecen en este libro otros que llegaron hasta el final de sus vidas, a veces muy pronto, simplemente cumpliendo con el deber encomendado o que se habían dado a sí mismos. Esa actitud no dispara tan fácilmente las emociones de heroísmo y valor, pero estoy convencido de que no les van a la zaga y de que forman parte de la esencia falangista. Esa esencia que permite hoy seguir existiendo pese a todo, pese a todos, por ese heroísmo silencioso e innato de seguir haciendo cada día lo correcto por la causa. A Cristóbal solo le puedo pedir que, fiel a su declaración de intenciones, no termine este libro nunca. Que no le tiemble el pulso para subir o bajar a él a quienes la historia verdadera y no el odio, la cobardía o la miseria moral acredite el puesto. Porque dulce decorum est pro patria mori. Quiero terminar con un texto de Sánchez Mazas, en el Teatro Padilla, que muy acertadamente recoge el autor en su introducción, casi a modo de colofón. Nos pusieron primero cerco de silencio, nos pusieron después cerco de hambre. Pensaron que la falange se rendiría, pero entre el cerco de silencio y el cerco de pobreza, nosotros íbamos construyendo nuestro castillo fuerte para España. No sabían que con el dinero se hace algo, pero con la pobreza puede hacerse todo. No sabían que nos habían puesto en la gran escuela clásica, estoica, combatiente de profunda raíz española. No sabían la libertad, la dignidad, la fortaleza que dan la pobreza y el silencio. Y me permito añadir, tan silenciosos y tan pobres, pero tan dignos y libres, que una sola palabra lo encierra todo. Presentes. Hacer alguna pregunta, por favor, ser breves y concisos, pues podéis levantar la mano y yo os iré dando el turno de palabra si alguno queréis preguntar algo. Sí, yo quería saber si van a tener difusión mediante televisión, radio, etcétera, el libro, porque me parece más cierto, si va a tener algo de difusión. Por desgracia, las iniciativas editoriales de nuestro campo y lógicamente que es un libro políticamente incorrecto, difícilmente tendrá acceso a las televisiones. Muchas veces el propósito al editar es que por lo menos quede el testimonio de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros defendemos, de la vida y la muerte de nuestros camaradas, para que luego el que lo lea le sirva eso como una antorcha o como munición, en cualquier caso, para salir a la calle y defender la verdad. Como una vacuna. Eso es. Pero ya el llegar más lejos, por desgracia, eso es muy difícil para cualquiera de los editores que nos dedicamos a esto. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no, simplemente... Una cuestión para Jerez. Se habla de los olvidados. Yo he estado recopilando sobre Berlín. ¿Se
se puede ver como los olvidados, a estos falangistas cuando se repatrió de División Azul, la Legión Azul, quedaron cumpliendo el juramento de fidelidad defendiendo Berlín hasta el final, que también fueron olvidados los que volvieron también por el régimen, porque no convenía. ¿Se puede considerar también? Bueno, primero voy a decirte que es que se puede considerar, no son olvidados, o sea, que se consideren que lo son. Y además que tuvieron, en fin, los que fueron más leales a la causa, los que fueron más intransigentes, los que fueron más indomables, cuando la División Azul regresó a España, y ellos se quedaron con sus camaradas alemanes para defender al enemigo que habían ido a combatir, pero ellos querían combatir hasta el final, es decir, hasta la emplazada final. A esos españoles, inclusive, se les denegó la nacionalidad española, y te voy a decir por qué. Por haber servido en las fuerzas de una potencia extranjera, es decir, se llegó a la esquizofrenia semejante. Lo que sucede que en el libro, en este libro, y vamos, no quiero seguir yendo por esa deriva, en el libro se recogen los camaradas falangistas asesinados y que han caído en muerte violenta no bélica, es decir, no en el frente de batalla, no en la trinchera. O sea que eso sería otro capítulo, sería otro libro, sería otra historia. Pero vamos, te digo esto porque vamos a las preguntas... Ampliando un poco tu respuesta, Cristóbal tenía interés en hacer algo de eso. Lo que pasa es que al final lo dejó porque se da cuenta que eran tantos miles de caídos y después iban a ser tantas las ausencias que al final decidieron no hacerlo. Eso sería una enciclopedia. Claro. O sea, Tenía que ser de la guerra civil, tenía que ser de... Claro, la cantidad de falangistas que dejaron su sangre, vamos, en tierra española, muriendo por la patria, por el fusil o con la bayoneta calada. Es decir, eso, pero eso sería, como digo, otra historia. Lo que sí que quiero deciros es que las preguntas que hagáis para que sean reconducidas hacia el libro que nos ocupa, porque lo otro, como digo, es un poco tangencial. Una pregunta para José Luis, que imagino que conoce la historia. Supongo que no se la mención porque no murió. ¿Que no? Supongo que no se la mención porque no murió, pero fue un atentado importante. El de Alberto Aguilera, el chaval de Falange Juvenil. Sí, efectivamente. Álvarez. Claro. Álvarez. Sí. Jesús. ¿Sabe el libro? No lo sabe porque no es víctima. Bueno, no es víctima, pero yo... Claro, aquí están los muertos. Y es que Álvarez, milagrosamente, providencialmente, y digo providencialmente, como he hecho la pregunta a mí, te contesto yo, providencialmente sobrevivió a aquel atentado. Y además, porque la bala era, digamos, a lo mejor fue un daño colateral, y no digo más. ¿Tienes certeza de eso? Sí. ¿Tienes certeza? Tengo certeza absoluta. Sí. Vamos, lo digo como historiador, o sea, no es que, vamos, no fui yo que disparé, pero no había nacido, vamos. Pero lo que sí que te digo es que tengo la certeza absoluta. Y además se ha publicado ya el nombre y apellido de la persona que disparó. Naturalmente, fue, como digo, fuego amigo y fue un daño colateral, pero que, y gracias a Dios, no murió, porque entonces estaban tan crispados los ánimos de los que vieron aquello, como lo que se pensaba, que había muerto en Alberto Aguilera, que entonces hubiera podido surgir de aquel... podría haber sido el chispazo, la muerte, el chispazo pues, de una revolución con consecuencias imprevisibles. No, pero sí podía aparecer en el 7º capítulo en el que hace referencia a los vídeos santos. No, pero es que no he caído. Claro, el problema es que no he caído, es que vamos, hace 4 años sé que seguía vivo. Sí, pero bueno, bien, pero que lo vivo, o sea, digo, hace 4 años todavía, yo no había nacido cuando pasó, y ya de 4 años que vivo, o sea, que ha sido longevo, con las secuelas, con lo que sea, pero que te quiero decir que no podía entrar a formar parte del libro, porque aquí habla de los muertos de la Falange, hombre, y gracias a Dios no murió. Pues si no hay más preguntas, uno tiene una inmerecida fama levítica, Sí. y entonces lo primero animaros a que compréis el libro los que podáis. Los que no podáis, sabéis que en la parte de abajo hay un bar y una manera de contribuir a ayudar a este local para que siga siendo un foco es pues consumiendo algo en el bar o realizando cualquier compra en la tienda que tenéis aquí al lado. Nada más y muchísimas gracias a todos por... ¿Tú querías preguntar? No, yo no quería preguntar nada, yo simplemente quería felicitar a los oradores. Los discursos que han hecho, en concreto el de Martín, han sido verdaderamente
conmovedor, de una potencia y de una fuerza que a mí me ha dejado realmente anonadado, sobrecogido. José Luis Jerez es siempre una fuente y Salvador lo mismo. Y yo creo que, claro, que es una iniciativa extraordinaria. Solamente eso, o sea, felicitar a este elenco y a la editorial, por supuesto, claro. Nico, ¿sabes por qué te ha emocionado el discurso de Martín? Que ha salido de... Porque está escrito con letras de sangre. Pues, claro, evidentemente. Y eso es irreprimible. Evidentemente. Es que veo que no se decía, pero es que me ha parecido un discurso que ha sido demoledor, vamos. Seguramente. O sea, creo que hay que decirlo. Pues nada más entonces, y muchísimas gracias a todos por...